Bienvenidos a un nuevo video de Richie Blog. Saludos mis Richie Bloggers, soy su anfitrión Dr. Crypto de Crypto TV. A nombre de Richie y de nuestro equipo les damos la bienvenida y hoy vamos a platicar de la próxima pelea entre mexicanos que se llevará a cabo este sábado 12 de agosto en la Desert Diamond Arena de Glendale en Arizona, y estaremos transmitiendo la narración en vivo aquí por Richie Blog, así que estén pendientes suscribiéndose al canal, tocando la campanita y activando todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. Emanuel Vaquero Navarrete contra Oscar Valdez. Para muchos esta ha sido una pelea de ensueño. Esta pelea promete ser estremecedora y sin duda alguna puede abrir la puerta a una posible trilogía, como la que sostuvieron Eric el Terrible Morales con el Babyface Assassin Marco Antonio Barrera. ¿Y por qué una trilogía? Porque esta es una de las muchas peleas que nosotros, el respetable público, llevamos exigiendo desde hace tiempo. Es lo que la gente quiere ver, es lo que hay y es lo que queremos. Es por lo que el respetable público estamos dispuestos a pagar para disfrutar de una emocionante pelea. Los dos rivales son grandes exponentes del boxeo mexicano, los dos son peleadores con mucha vergüenza deportiva y con un enorme corazón. No se rinden, son peleadores que los han tumbado, los han fracturado y se han vuelto a reconstruir y han sabido cómo salir adelante a base de disciplina. Ambos boxeadores nos representan muy bien a los mexicanos y el estilo de boxeo que ellos practican es la auténtica y verdadera escuela mexicana de boxeo. Por esto y mucho más, esta pelea tiene tintes de convertirse en una pelea clásica, abriéndole la puerta a una muy posible trilogía. Emanuel Vaquero Navarrete ostenta 37 victorias, una sola derrota y 30 knockouts, además de 11 peleas exitosas de campeonato. Y a pesar de ser el campeón, el vaquero no es el favorito en las casas de apuestas. Según ESPN, Navarrete sale como underdog, como no favorito con un más 140, mientras que Valdez tiene el favor de la casa de apuestas con menos 165. Navarrete, el vaquero, llega al combate después de una cruenta batalla contra el australiano Liam Wilson el 3 de febrero de este año. En ese combate, el mexicano mostró su resiliencia cuando se recuperó de una caída en el cuarto round para luego finiquitar las acciones en el noveno round por la vía del knockout técnico. Sin embargo, en esa pelea se exhibió mucho el estilo, o más bien la falta de estilo que tiene el vaquero al abrirse demasiado. El vaquero en esa pelea nos exhibió que abre mucho la guardia y que le entran cantidad sorprendente de golpes. Un buen golpeador puede noquear a Vaquero. Y pues de esa manera, Vaquero se convirtió en el noveno mexicano en ser campeón mundial en 3 divisiones de peso. Así se unió a Julio César Chávez, a Eric el Terrible Morales, a Marco Antonio Barrera, a Juan Manuel Márquez, a Jorge el Travieso Arce, a Fernando Montiel, a Abner Mares, a Saúl Canelo Álvarez y Leo Santa Cruz. El Vaquero Navarrete tiene 28 años y nació en San Juan Citlaltepec, en el Estado de México, y es el actual campeón mundial superpluma de la OMB. Y antes ya lo fue en las divisiones pluma y super gallo. Tiene un récord de 37 victorias, 31 por knockouts y una sola derrota. Es un boxeador muy agresivo que busca el intercambio de golpes y que tiene un gran poder de puños. Su apodo se debe a que le gusta montar a caballo y vestir como charro. Algunos datos curiosos sobre él son que le gusta cantar rancheras, que es fanático del Cruz Azul y que su ídolo es Julio César Chávez. Por otro lado, hablando de Oscar Valdez tiene 32 años y nació en Nogales, Sonora. Es el ex campeón mundial superpluma del CMB y antes lo fue en la división pluma de la OMB. Tiene un récord de 31 victorias, 23 por knockouts y una sola derrota ante Shakur Stevenson. Nunca me preparo solamente para tener knockout. Me preparo para pelear desde el primer round hasta el 12º round con todo mi esfuerzo. Si el knockout viene, dejo que venga solo. Realmente yo nunca he planeado un knockout. El knockout viene por repeticiones del gimnasio y por plan de trabajo y memoria muscular. Solamente salen los golpes y cosas en el knockout. Entonces realmente nunca pienso en el knockout, dejo que pase solo. Y la última pelea que vimos con Vaquero Navarrete, pues sí, hay dos cosas que miré de eso. Hay una de las cosas que es la más fácil, donde la gente podría ver, es de que pues sí, Vaquero Navarrete sí lo puedes mandar a lona, sí lo podemos tumbar, sí lo podemos noquear, por decir. Pero hay otra cosa también, Vaquero Navarrete sí se levantó de ese knockout, se levantó y peleó desde ese round en adelante con mucho corazón, como todo un guerrero, y a fin de cuentas vino noqueando a su rival al último.
Entonces yo prefiero estar preparado para la segunda opción, la mejor versión del Vaquero Navarrete. Yo sé que se puede ir a la lona, pero también estoy consciente de que es un boxeador que no se va a rendir, porque así somos los mexicanos. Su apodo es The King, porque se considera el rey del ring. Algunos datos curiosos sobre él son que le gusta coleccionar autos clásicos, que es aficionado al América y que su ídolo es Muhammad Ali. Los dos boxeadores son ortodoxos, es decir, que usan la mano izquierda como jab y la derecha como cruzado o gancho. Sin embargo, tienen formas distintas de usar sus armas. Navarrete es más alto y tiene más alcance que Valdés, por lo que suele usar su jab para mantener la distancia y luego soltar su derecha con fuerza. Valdés, en cambio, es más bajito y tiene menos alcance, pero es más rápido y ágil, por lo que suele usar su jab para entrar y salir del rango de golpeo y luego combinar su derecha con ganchos al cuerpo o al rostro. Sin duda, esta pelea significa todo para mí. Es todo o nada para mí. Yo necesito más esta pelea. Él históricamente ya hizo él ya hizo historia 3 veces campeón mundial en diferentes divisiones. Yo ahorita vengo a dejar un mensaje para el mundo del boxeo, que no porque pierdas tu récord invicto significa que estás acabado. Mucha gente piensa que cuando pierdes ya tu récord invicto o tienes una derrota, automáticamente te están echando a la basura y ya no sirves en el boxeo, ya no eres el mejor. El Vaquero Navarrete suele protegerse con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza inclinada hacia adelante, y quizás ese sea el problema. Por esto, le deja vulnerable a los golpes rectos o ascendentes al mentón. Saca mucho la cabeza el Vaquero Navarrete. Valdés, sin embargo, suele protegerse con los guantes cerca de la cara y la cabeza la trae en movimiento constante. Pero esto también le deja vulnerable a los golpes curvos o descendentes a las sienes o a la nuca. Los dos boxeadores tienen una gran resistencia y una gran voluntad de ganar, pero también han tenido momentos difíciles en su carrera. El Vaquero Navarrete ha sido derribado en varias ocasiones, pero siempre se ha levantado. El Vaquero siempre se ha levantado para seguir peleando. Valdés ha sido cortado, ha sido fracturado en varias ocasiones, pero siempre ha aguantado hasta el final, y ambos han demostrado tener un gran corazón y un gran orgullo deportivo. Óscar Valdés es un boxeador sumamente disciplinado y eso me gusta. Su disciplina es monástica. Lleva una libretita y en esa libretita apunta todo lo que se come durante el día. Cuenta sus calorías, es muy minucioso. Para mi gusto, es lo mejor que hay en el roster de Eddie Reynoso. En su última pelea, Vaquero Navarrete logró imponerse al australiano Liam Wilson después de haber sido tumbado en el cuarto round, como ya lo dijimos, y se supo recuperar. Pero de esta pelea, como ya lo mencioné al principio, hemos aprendido que Vaquero Navarrete abre mucho la guardia, no tiene una buena guardia y los golpes le entran duro y directo. Este es el punto más frágil que tiene el Vaquero, y ante un hombre como Óscar Valdés, que siempre va adelante, que es rapidísimo, siempre busca conectar y que se siente muy seguro peleando en la distancia corta, bien podría poner en peligro a Vaquero Navarrete si es que no ha trabajado en su guardia. Vaquero Navarrete tiene una pegada brutal, tiene brazos muy largos con 1,85 metros de alcance contra tan solo 1,68 metros de alcance de Óscar Valdés. La diferencia en el alcance es mucha, y es aquí en la pelea de media distancia donde el Vaquero puede hacer pedazos a Óscar Valdés. Y ya que anda muy de moda la inteligencia artificial en estos días, Richie y yo le preguntamos a la inteligencia artificial de Bing que nos diera un pronóstico con respecto a la pelea de Vaquero Navarrete contra Óscar Valdés. Y la inteligencia artificial respondió que el favorito para ganar, según la inteligencia artificial, sería Vaquero Navarrete. Entonces, la inteligencia artificial va a favor de Navarrete. Qué interesante, ¿no? El uso de estas nuevas tecnologías. El favorito para la inteligencia artificial de Bing es el Vaquero, y para Las Vegas es Óscar Valdés. ¿Cuál es mi favorito? Te lo voy a decir al final del video. Y si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando subimos un nuevo video. En varias entrevistas, sobre todo en los últimos meses, los dos boxeadores han señalado que quieren hacer crecer esta rivalidad y llevarla al nivel que Marco Antonio Barrera y Eric el Terrible Morales llevaron su histórica rivalidad, y es que las peleas entre mexicanos tienen fama de ser las peleas más brutales y las más dinámicas que se pueden dar en el mundo del boxeo. Aquí en Richie Blog las opiniones están muy divididas, ya que en el último encuentro que tuvo Óscar Valdés contra Adam López,
A pesar de haber ganado, no se vio nada contundente porque era un rival que ya lo conocía, ya se habían peleado, ya lo había noqueado Óscar Valdés en otra ocasión. Y con ese nivel que demostró en la pelea con Adam López, yo dudo realmente que le pueda hacer mucho daño al vaquero Navarrete. Esa última pelea contra Adam López a mí en lo personal me dejó muchas dudas sobre las capacidades de Óscar Valdés. Está bien decir que venía recuperándose de una lesión y que quizá sea ese el motivo de su falta de ritmo. Y no fue una mala pelea, tuvo sus momentos intensos. Valdés casi logra el knockout en el último asalto, cuando envió a la lona a López con una combinación de golpes, pero el referee lo consideró un resbalón y no un derribo. Valdés, sin embargo, siguió atacando hasta el final, pero López resistió hasta la campana. Insisto, esta pelea para mí dejó mucho que desear por muchos aspectos. Vi a un Óscar Valdés fuera de ritmo, aparte se vio sorprendido ante un rival que ya conocía. Esta pelea fue una revancha, ya habían sostenido una primer pelea en noviembre del 2019 cuando Valdés ganó por nocaut técnico en el séptimo round, después de haber sido derribado en el segundo round por López. Y esta última pelea contra Adam López fue una eliminatoria para disputar el título mundial superpluma de la OMB. Valdés ganó la pelea por decisión unánime con tarjetas de 98-92, 98-91 y 97-93 en una pelea muy disputada, muy emocionante, en la que ambos boxeadores intercambiaron golpes y mostraron su valentía. Valdés conectó los golpes más fuertes, los golpes más precisos, especialmente con su gancho izquierdo y su derecha recta, mientras que López usó su jab y su movilidad para complicarle el trabajo a Valdés. No estaba en ritmo, no se veía un Óscar Valdés contundente, lanzaba muchos golpes, conectaba muchos, pero no se veía la contundencia a la que nos tiene acostumbrados. Espero que esta falta de ritmo haya sido debido a que se está recuperando de su lesión. Eso lo vamos a saber este sábado, mis amigos. Ustedes ya vieron cuál es el favorito de Las Vegas, cuál es el favorito de la inteligencia artificial, cuál es mi favorito, mi pronóstico. En mi humilde opinión, esta pelea va a ser muy cerrada, va a ser muy emocionante, ya que los dos boxeadores van a dar lo mejor de sí mismos, los dos se van a querer lucir para defender su honor y el de su país. Creo que va a haber muchos intercambios de golpes, muchos momentos de tensión. Creo que va a ser una pelea tensa, pero también creo que va a haber una diferencia clave entre los dos, mis amigos, y esto puede marcar gran, enorme diferencia. ¿Y saben cuál es? La experiencia. El vaquero Navarrete tiene más experiencia, ha peleado más veces en las 130 libras que Valdés y se ha enfrentado a rivales más duros y más variados. Valdés, sin embargo, ha peleado solo una vez en las 130 libras y fue contra un rival que no estaba ni en su mejor momento y que le dio muchos problemas. Por eso creo que Navarrete va a imponer su tamaño, su fuerza y su ritmo y va a ganar la pelea por decisión unánime o por nocaut tardío. Ese es mi pronóstico. Vaquero Navarrete trae un mejor ritmo de trabajo, tiene más experiencia, por eso es mi favorito. Estoy de acuerdo con la inteligencia artificial y en desacuerdo con las casas de apuestas, pero mi opinión no importa realmente. Yo quiero leer tu opinión, así que escríbela aquí en la cajita de comentarios. Yo sé que en la audiencia hay mucha gente con gran experiencia boxística y no solamente analistas, también hay boxeadores, gente que sabe pelear, gente conocedora. Por eso, mis amigos, les pido que nos escriban sus comentarios para leerlos y que nos sirvan de retroalimentación, ya que cada día esta familia boxística crece más y más. Aquí en Richie Blog nos importa mucho tu opinión, la opinión más importante es la tuya. Hace un día hicimos esta encuesta en el canal preguntando quién es tu favorito, quién crees que va a ganar, y estos son los resultados de la encuesta. Y aquí lo interesante es que son casi 1000 personas. Yo estoy seguro que cuando subamos este video vamos a llegar a las 1000 personas, quizás un poquito más. Y muchas gracias por participar en las encuestas, porque estas encuestas nos ayudan mucho a ofrecerles contenido de mejor calidad. 23% de ustedes ha votado que Valdés va a ganar esta pelea por nocaut. 47%, y no es poco, 47% de 1000 personas ha votado de que el vaquero Navarrete va a ganar esta pelea por nocaut. Están de acuerdo con su servidor y con la inteligencia artificial. 15% opina que Valdés ganará este combate por decisión y otro 15% opina que Navarrete va a ganar por decisión. Casi un 30% de los encuestados, 30%, no es poco, se va a que esto se va a resolver por la vía de la decisión y 47% afirma que Navarrete va a ganar por nocaut. Una encuesta muy interesante. Sigan participando en esas encuestas porque nos ayudan mucho a mejorar la calidad de este videoprograma. La opinión más importante es la tuya. Nuestra meta es llegar a los 100,000 suscriptores para Navidad. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas nuestros videos lo vamos a lograr.
Hemos llegado al final de este video programa. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Muchas gracias a mi hermano Richie por darme la oportunidad de trabajar con él y compartir nuestra pasión con el mundo. Este trabajo es el mejor trabajo del mundo y realmente disfrutamos mucho haciendo contenido de calidad para todos ustedes, nuestro respetable público. Nos vemos en el próximo video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros, como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.